Sabbasava Sutta, todas las influencias. Esto he escuchado en una ocasión. El bienaventurado está morando en el arboledo de Jeta, cerca de Savatthi, en el parque Anathapindika. Estando ahí, el bienaventurado se dirigió a los mendicantes con estas palabras: «Mendicantes, sí, Bhante», respondieron los mendicantes. Y el bienaventurado continuó: «Mendicantes, voy a enseñar la destrucción de todas las influencias. Escuchad y prestad atención que voy a hablar». «Sí, Bhante», respondieron los mendicantes. Y el bienaventurado dijo lo siguiente: «Mendicantes, yo afirmo que la destrucción de las influencias es para alguien que conoce y ve, no para alguien que no conoce ni tampoco ve. ¿Y qué es lo que conoce y que ve, mendicantes? La apropiada atención y la atención no apropiada. Cuando uno atiende inapropiadamente, entonces las influencias que aún no surgieron, surgen, y las que ya surgieron se acrecientan. Pero cuando uno atiende apropiadamente, entonces las influencias que aún no surgieron no surgen, y las que ya surgieron son abandonadas. Mendicantes, existen influencias que deben ser abandonadas a través de la observación. Existen influencias que deben ser abandonadas a través de la restricción. Existen influencias que deben ser abandonadas a través del uso. Existen influencias que deben ser abandonadas a través del endurecimiento. Existen influencias que deben ser abandonadas a través de la evitación. Existen influencias que deben ser abandonadas a través de la eliminación. Y existen influencias que deben ser eliminadas a través del desarrollo. ¿Y cómo, mendicantes, deberían ser abandonadas las influencias a través de la observación? He aquí, mendicantes, el no instruido mundano, que no tiene en consideración a los supernormales, ni es versado ni disciplinado en su Dhamma, no tiene en consideración a los virtuosos, ni es versado ni disciplinado en su Dhamma, no comprende qué cosas corresponden atender y qué cosas no corresponden atender. Siendo así, atiende las cosas que no corresponde atender y no atiende aquellas que corresponde atender. ¿Y cuáles son estas cosas que no corresponde atender y que, sin embargo, las atiende? Estas son todas aquellas cosas que, cuando las atiende, las influencias del deseo sensual que aún no han surgido, surgen, y las que ya han surgido se incrementan. Las influencias del deseo por la existencia que aún no han surgido, surgen, y las que ya han surgido se incrementan. Las influencias de la ignorancia que aún no han surgido, surgen, y las que ya han surgido se incrementan. Estas son las cosas que no corresponde atender y que, sin embargo, él las atiende. ¿Y cuáles son estas cosas que corresponde atender y que, sin embargo, no las atiende? Estas son todas aquellas cosas que, cuando las atiende, las influencias del deseo sensual que aún no han surgido, no surgen, y las que ya han surgido son abandonadas.
las influencias del deseo por la existencia que aún no han surgido, no surgen, y las que ya han surgido son abandonadas. Las influencias de la ignorancia que aún no han surgido, no surgen, y las que ya han surgido son abandonadas. Estas son las cosas que corresponde atender y que, sin embargo, no las atiende. Atendiendo las cosas que no corresponde atender y no atendiendo aquellas que corresponde atender, ocurren ambas cosas. Las influencias que aún no han surgido surgen y las que ya han surgido se incrementan. Y esta es la manera de atender inapropiadamente. ¿Existía yo en el pasado? ¿No existía en el pasado? ¿Quién era en el pasado? ¿Cómo era en el pasado? Habiendo sido esto, ¿qué fui en el pasado? ¿Existiré en el futuro? No existiré en el futuro. ¿Quién será en el futuro? ¿Cómo será en el futuro? Habiendo llegado a ser, ¿qué seré en el futuro? ¿O está internamente perplejo en relación al presente, pensando, ¿existo? No existo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿De dónde viene este ser? ¿Hacia dónde va? Y mientras atiende inapropiadamente de esta manera, uno de los 6 siguientes puntos de vista surge en él. El punto de vista según el cual tengo el ser, según en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual no tengo el ser, surge en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual percibo el ser con el ser surge en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual percibo el no ser con el ser surge en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual percibo el ser con el no ser surge en él como algo establecido y verdadero. El punto de vista según el cual percibo el no ser con el no ser surge en él como algo establecido y verdadero. O también sostiene el siguiente punto de vista. Es precisamente este mi ser que habla, siente y experimenta aquí y allá el resultado de las buenas y malas acciones. Y este mi ser es permanente, perpetuo, eterno, no sujeto a cambios, que va a permanecer para siempre. Este especulativo punto de vista se llama el matorral del punto de vista, el desierto del punto de vista, la contorsión del punto de vista, la vacilación del punto de vista, el encadenamiento del punto de vista, encadenado por las cadenas de su punto de vista. El mundano no instruido no se libera del nacimiento, de la vejez ni de la muerte, del dolor, lamentación, pena, tristeza, desesperanza, no se libera del sufrimiento, lo afirmo yo. Mendicantes, el instruido, supernormal discípulo tiene en consideración a los supernormales. Es versado y disciplinado en su Dhamma. Tiene en consideración a los virtuosos y es versado y disciplinado en su Dhamma. Entiende qué cosas corresponde atender y qué cosas no corresponde atender.
Siendo así, atiende las cosas que corresponde atender y no atiende aquellas que no corresponde atender. ¿Y cuáles son estas cosas que no corresponde atender, a las cuales no atiende? Estas son todas aquellas cosas que, cuando las atiende, las influencias del deseo sensual que aún no han surgido surgen, y las influencias de la ignorancia son abandonadas. Estas son las cosas que corresponde atender y que las atiende, no atendiendo las cosas que no corresponde atender y atendiendo aquellas que corresponde atender. Ocurren ambas cosas. Las influencias que aún no han surgido no surgen y las que ya han surgido son abandonadas. Y él atiende apropiadamente. Esta es la insatisfacción. Atiende apropiadamente. Este es el origen de la insatisfacción. Atiende apropiadamente. Este es el cés de la insatisfacción. Atiende apropiadamente. Este es el sendero que conduce al fin de la insatisfacción. Y mientras atiende apropiadamente de esta manera, estas tres cadenas son abandonadas: el punto de vista de la identidad personal, la duda y la adherencia a los rituales y ceremonias. De esta manera, mendicantes, deberían ser abandonadas las influencias a través de la observación. Y como mendicantes deberían ser abandonadas las influencias a través de la restricción. He aquí, mendicantes, el mendicante, reflexionando sabiamente, permanece con la facultad del ojo restringida, mientras que las influencias, la irritación y la calentura pueden surgir en alguien cuya facultad del ojo no está restringida. Estas influencias, la irritación y la calentura, no surgen en alguien que permanece con la facultad del ojo restringida. Reflexionando sabiamente, permanece con la facultad del oído restringido, con la facultad de la nariz restringida, con la facultad de la lengua restringida, con la facultad del cuerpo restringido, con la facultad de la mente restringida, mientras que las influencias, la irritación y la calentura pueden surgir en alguien cuya facultad de la mente no está restringida. Estas influencias, la irritación y la calentura, no surgen en alguien que permanece con la facultad de la mente restringida. De esta manera, mendicantes, deberían ser abandonadas las influencias a través de la restricción. Y como mendicantes deberían ser abandonadas las influencias a través del uso. He aquí, mendicantes, el mendicante, reflexionando sabiamente, usa la vestimenta exclusivamente para protegerse del frío, para protegerse del calor, para protegerse del contacto con las moscas y los mosquitos, protegerse del viento, el sol y los reptiles, también para cubrir sus partes íntimas. Reflexionando sabiamente, no usa los alimentos obtenidos de la limosna para entretenerse, ni para embriagarse, ni para empacharse, ni embellecerse, sino exclusivamente para sobrevivir y continuar con su cuerpo, poniendo fin a la sensación de desconformidad y poder. De esta manera, realizar la vida santa pensando así: voy a poner fin a esta vieja sensación de disconformidad por el hambre,
sin que una nueva sensación de esta clase aparezca. Así voy a morar saludable y intachable y tender una vida confortable. Reflexionando sabiamente, usa su alojamiento exclusivamente para protegerse del frío, para protegerse del calor, para protegerse del contacto con las moscas y los mosquitos, protegerse del viento, el sol y los reptiles, también para protegerse de las inclemencias del tiempo y disfrutar de la reclusión. Reflexionando sabiamente, usa las medicinas exclusivamente para curarse de la enfermedad y protegerse de las sensaciones desagradables y alcanzar los beneficios de una buena salud. Mientras que las influencias, la irritación y la calentura pueden surgir en alguien que no usa las medicinas de esta forma, estas influencias, la irritación y la calentura, no surgen en alguien que las usa así. De esta manera, mendicantes, deberían ser abandonadas las influencias a través del uso. ¿Y cómo mendicantes deberían ser abandonadas las influencias a través del endurecimiento? He aquí mendicantes, el mendicante reflexionando sabiamente soporta el frío, el calor, el hambre y la sed, el contacto con las moscas y los mosquitos, el viento, el sol y los reptiles. Se endurece a las malas lenguas, a las palabras inapropiadas y a las sensaciones corporales que surgen acompañadas por el dolor, el tormento severo, las heridas penetrantes, el desagrado, la aflicción y el peligro de muerte. Mientras que las influencias, la irritación y la calentura pueden surgir en alguien que no se endurece a semejantes cosas, estas influencias, la irritación y la calentura no surgen en alguien que se endurece a ella. De esta manera, mendicantes deberían ser abandonadas las influencias a través del endurecimiento. Y como mendicantes deberían ser abandonadas las influencias a través de la evitación. He aquí mendicantes, el mendicante reflexionando sabiamente evita al elefante salvaje, el caballo salvaje, al perro salvaje, a la serpiente, al tocón, a la parcela de zarzamora, al abismo, al precipicio, al pozo ciego y a la alcantarilla. Reflexionando sabiamente, evita sentarse en los asientos inapropiados, visitar a los lugares inapropiados y asociar con las malas compañías, las cuales podrían resultar sospechosas de mala conducta para sus amigos en la vida santa. Mientras que las influencias, la irritación y la calentura pueden surgir en alguien que no evita semejantes cosas, estas influencias, la irritación y la calentura no surgen en alguien que las evita. De esta manera, mendicantes deberían ser abandonadas las influencias a través de la evitación. Y como mendicantes deberían ser abandonadas las influencias a través de la eliminación. He aquí mendicantes, el mendicante reflexionando sabiamente no tolera que surjan en él pensamientos de sensualidad, los abandona, los destruye, los disipa y los aniquila. No tolera que surjan en él pensamientos de maldad, pensamientos de crueldad, los estados mentales perjudiciales. Los abandona, los destruye, los disipa y los aniquila.
mientras que las influencias, la irritación y la calentura pueden surgir en alguien que no elimina semejantes cosas. Estas influencias, la irritación y la calentura no surgen en alguien que las elimina. De esta manera, mendicantes deberían ser abandonadas las influencias a través de la eliminación. Y como mendicantes deberían ser abandonadas las influencias a través del desarrollo. He aquí mendicantes, el mendicante reflexionando sabiamente desarrolla la atención como factor del despertar, que surge de la reclusión, el desapasionamiento y el cés, y que es fruto de renunciamiento. Desarrolla el análisis de los estados mentales como factor de despertar, la energía como factor de despertar, el contentamiento como factor de despertar, la relajación como el factor de despertar, el equilibrio como el factor de despertar, la apercepción como factor de despertar, que surge de la reclusión, el desapasionamiento y el cés, y que es fruto del renunciamiento, mientras que las influencias, la irritación y la calentura pueden surgir en alguien que no desarrolla estos factores de despertar. Estas influencias, la irritación y la calentura, no surgen en alguien que los desarrolla. De esta manera, mendicantes deberían ser abandonadas las influencias a través del desarrollo. Mendicantes, cuando las influencias que deben ser abandonadas a través de la observación han sido abandonadas por el mendicante a través de la observación, cuando las influencias que deben ser abandonadas a través de la restricción han sido abandonadas por el mendicante a través de la restricción, cuando las influencias que deben ser abandonadas a través del uso han sido abandonadas por el mendicante a través del uso, cuando las influencias que deben ser abandonadas a través del endurecimiento han sido abandonadas por el mendicante a través del endurecimiento, cuando las influencias que deben ser abandonadas a través de la evitación han sido abandonadas por el mendicante a través de la evitación, cuando las influencias que deben ser abandonadas a través de la eliminación han sido abandonadas por el mendicante a través de la eliminación, cuando las influencias que deben ser eliminadas a través del desarrollo han sido abandonadas por el mendicante a través del desarrollo. Entonces, él es llamado el mendicante que permanece libre de todas las influencias. Ha subyugado la avaricia, rompió las cadenas y, mediante la completa penetración del engreimiento, puso fin a la insatisfacción. Esto fue lo que el bienaventurado dijo, y los mendicantes se deleitaron y alegraron en las palabras del bienaventurado.